experiencia del anciano al que ignoramos. Vive fe en esa herida del enfermo al que olvidamos. Vive fe en quien por hambre se alimenta de sus sueños. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros en su programa Vive Fe. Hoy estamos transmitiendo desde la parroquia del Rosario, aquí en La Progar, aquí en Mexicali, y me da mucho gusto recibir a un hermano sacerdote. Él es el padre Asunción Rodríguez. Bienvenido, padre, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y estamos con mucho gusto aquí con usted, padre. Claro que sí, el padre Asunción es vicario aquí en la parroquia del Rosario y tiene apenas 9 meses de ordenado, está recién en luna de miel, ¿verdad? Claro que sí, así gozando todavía de esa luna de miel. Pues qué gusto, padre. Y estamos para hablar de un tema bellísimo que tiene muchísimo que ver con estas épocas. Sabemos que estamos en épocas decembrinas, como le llamamos, y a veces nos centramos en muchísimas cosas previo a la Navidad, a la Nochebuena, como pueden ser los regalos, como puede ser la cena, como pueden ser los adornos. Y todo esto no es que sea malo. El problema es cuando no le damos el sentido real que debe de tener la Navidad en nuestras vidas. Y es por eso que la iglesia, sabia como siempre, da este tiempo especial previo a la Navidad llamado el tiempo del Adviento. Y es el tiempo litúrgico que estamos viviendo y es el tema que vamos a abordar el día de hoy. Por eso, padre, pues háblanos acerca del Adviento. ¿Qué es el Adviento para que la gente pueda entender? Pues verdad, primeramente recordemos que el Adviento es el inicio del nuevo año litúrgico, comienza con el Adviento. También algo muy importante es esa venida, ¿sí? Va a llegar alguien, va a venir alguien, pero nos tenemos que preparar en este Adviento para recibir al que va a llegar, ¿verdad? Muy importante, el decoro de la iglesia es diferente a lo demás. Las mismas lecturas, tenemos signos visibles muy importantes, ¿verdad? Pero en sí es esa venida, esa llegada y sobre todo una preparación constante a recibir a este Jesús vivo, ¿verdad? ¿Por qué es importante un tiempo de preparación, ¿no? Sabemos que en la iglesia tenemos 2 grandes tiempos, como es el Adviento, preparación a la Navidad, y la Cuaresma, preparación a la Pascua. ¿Por qué es necesario prepararnos, padre? Pues es más que nada, ¿verdad?, el crear conciencia de qué sentido le vamos a dar nosotros a esta preparación. Porque podemos prepararnos para muchos eventos, pero a veces descuidamos mucho el evento importante que es la llegada de Cristo. Y de ahí que la iglesia nos propone estas 4 semanas, ¿verdad?, de preparación, y lo vamos marcando en lo que es la corona de Adviento, tiene su significado, pero esta preparación es también de comunidad, pero lo más importante, personal, ¿verdad? Eso es muy importante. Hablabas ahorita de la corona de Adviento, que es, yo creo que el signo más importante que tenemos en ese tiempo, no es el arbolito de Navidad, sino la corona. Habrá mucha gente que no sepa o haya visto, pero ¿qué es la corona de Adviento y cómo la pueden ellos utilizar en su casa o qué sentido tiene la corona de Adviento? ¿Verdad? En las iglesias, pues, ¿verdad?, tenemos nuestra corona de Adviento. Ustedes también lo pueden tener en casa, una corona de Adviento, y pues tiene un significado muy importante, ¿verdad? La corona es circular, ¿verdad? Es ese Cristo, principio y fin, ¿verdad? Toda la eternidad. Y también tiene 4 velas o 4 cirios, de los cuales cada una tiene su significado. 3 de ellos es la fe, la esperanza y la caridad, ¿verdad? Las virtudes teologales que todos tenemos que practicar y que vivir. Y una 4ª es de color rosa, que es la alegría, precisamente de toda una preparación para alegrarnos ya próximamente al nacimiento de Dios, ¿verdad? También la corona tiene luces, tiene color verde, ¿verdad?, de esperanza, y sobre todo esa confianza en Cristo, que cuando se va encendiendo cada vela es precisamente esa fe que tanto proclamamos y que vivimos. O sea, son 4 velas porque son 4 precisamente las semanas previas a la Navidad.
y la vela central, que es la blanca, pues es la que se enciende. El día del nacimiento, que es la Así es. plenitud, ¿verdad? Es una vela blanca, con gozo, con júbilo, y algo muy importante, ¿verdad? No tenemos que olvidar quién es el que nace, pero sobre todo a quién estamos esperando en estas 4 semanas. Eso me parece muy importante, padre, porque a veces nos distraemos mucho, ¿no? Nos distraemos mucho en estas fechas con las posadas, que a veces no son posadas, son fiestas solamente y ni siquiera se hace lo que es la petición propiamente de la posada. Y nos distraemos en muchos factores, en las compras, en todo esto que si bien es parte, creo que nos olvidamos de lo más importante, pues que es el nacimiento de Jesús. Entonces, tendríamos que centrarnos más, padre, en el tiempo de Adviento, quizás en lo espiritual, ¿no? Claro que sí, ¿verdad? Es muy importante que creamos una conciencia de que todo lo que organizamos está bien hecho, pero si no hay una preparación espiritual, se vuelve aquello, como usted lo decía, una fiesta de cada año, una celebración que acontece por tradición, pero lo importante y el significado de quién va a llegar se pierde totalmente, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado en qué vamos a organizar, que usted lo ha dicho muy bien todo, pero algo muy importante, cómo nos vamos a preparar espiritualmente. Muy bien, y esa sería la pregunta entonces, padre, ¿cómo podemos prepararnos espiritualmente? Hay muchas maneras de prepararnos y sobre todo el gran júbilo, pero con alegría. Sí, a veces marcamos una preparación como algo pesado, algo con obligación, o los padres nos dicen que vayamos a la iglesia. Esta preparación tiene que ver mucho cuánto yo quiero prepararme para recibir a Dios, ¿verdad? Al Hijo de Dios. Esta preparación se puede iniciar con el sacramento de la reconciliación. Estemos en gracia, ¿para qué? Para recibir esas gracias, ¿verdad? En estas 4 semanas que dice uno, estoy preparado para que llegue el invitado. Sí, porque a veces nos preparamos, pero no invitamos al importante, ¿verdad? Es muy importante eso, el sacramento de la reconciliación, la caridad, el acercarnos a la comunidad para presenciar o para vivir la Eucaristía. Cada domingo nos trata un tema diferente, entonces es muy importante también esa preparación y sobre todo, ¿verdad? Invitar al importante, pero que habite en nosotros, ¿sí? Personalmente. La comunidad lo vive, pero depende de cada uno de nosotros si queremos que llegue. Pues bien, estamos hablando acerca del Adviento y vamos a continuar en unos momentos más transmitiendo desde la hermosa parroquia del Rosario. Vamos a un breve corte comercial y regresamos con ustedes. Vive fe, róbame el alma, transforma mi vida. Las cooperativas, ¿qué son? ¿Cómo funcionan? ¿Desarrollan la economía de una sociedad? ¿De un país? Se dice que las cooperativas son la mejor iniciativa en el mundo para reducir la pobreza. Conozca los aspectos generales y legales de la organización y funcionamiento de las cooperativas. RM Advisors Ediciones presenta el primer tomo de la obra, Tratado Jurídico Tributario de las Sociedades Cooperativas, de los autores Dr. Oswaldo G. Reyes Mora, Maestro Oswaldo G. Reyes Corona y del licenciado Daniel Ibarra Ponce. Adquiera este libro en RM Advisors Ediciones, 582-6060. De lo palpable a lo virtual, del papel impreso al archivo digital. Esta es la nueva manera de informarse. www.opcioneslegalesfiscales.com, revista enciclopédica tributaria. Porque la información fluye en todo momento, valiosa para el mejor manejo de su empresa. Y ahora usted la obtiene de inmediato. www.opcioneslegalesfiscales.com. Información, contactos, blogs. La era digital sigue su marcha. www.opcioneslegalesfiscales.com, revista enciclopédica tributaria. Suscríbase llamando al 01800 377 4444.
El conocimiento jurídico fiscal puede ayudar a los empresarios a obtener ventajas y oportunidades competitivas para generar la utilidad necesaria. El Centro de Altos Estudios Tributarios imparte la especialidad en Alta Planeación Fiscal 2012-2013 y les invita a tomar el módulo Impuesto Empresarial de Tasa Única, impartido por el contador público Jorge González Anchondo. Actualízate este 5 de diciembre de 4 a 9 p.m. en el Forest Business Center, Boulevard Benito Juárez 1382, Jardines del Valle. Recibimos todas las formas de pago. Llama para más información al 582-6060. Vive fe, róbame el alma, transforma mi vida. El Adviento es el tema de hoy y estamos con el Padre Asunción Rodríguez. Y Padre, una de las características de ese tiempo es que en la liturgia, en las misas, la gente que va a misa entre semana o en domingo, nos damos cuenta que obviamente toda la liturgia nos va conduciendo a lo que estamos por vivir. En estas 4 semanas hay sin duda varios personajes de la Biblia que vamos a estar escuchando constantemente y que tienen un porqué. ¿Cuáles serían los personajes principales del tiempo de Adviento? Pues verdad, uno de los personajes importantes y siempre nos lo ha marcado la liturgia es el profeta Isaías, ¿verdad? Es un personaje que nos va narrando cómo es la preparación, pero también qué debemos de hacer, ¿verdad? Concretamente, otro personaje es Juan el Bautista, ¿verdad? Que es muy importante en nuestra liturgia. Y finalmente, ¿verdad? Pues María, parte importantísima porque es participar de ese plan de Dios de salvación, ¿verdad? Entonces, es muy interesante, si ustedes vienen entre semana, incluso los domingos, cambia la liturgia, cambian las lecturas con sentido diferente, ¿verdad? Pero enfocado a un mismo fin que es esa llegada de Jesús. Sí, de hecho, vemos que hay como 2 partes muy claras, ¿no?, en la liturgia. Lo que es desde el principio de Adviento hasta el 16 de diciembre, bueno, 15 de diciembre, y del 16 en adelante, ¿no? Entonces, en la primera parte sí nos habla de la venida, pero más bien la venida lo que le llamamos escatológica, ¿no?, al final. Y a partir del 16 es cuando propiamente ya nos centramos en el nacimiento, ¿no? Por eso, de ahí una invitación a todas las personas que le demos este sentido y que, por ejemplo, el nacimiento que se pone en las casas o las posadas sean precisamente en esta época, ¿no? En la segunda parte de la liturgia, que es cuando ya nos centramos más en la venida del Señor al final de los tiempos. Y en el caso de Juan el Bautista, ¿por qué es tan importante, Padre, Juan el Bautista? Juan el Bautista es tan importante porque él siempre lo ha dicho en todas las lecturas que escuchamos de él, es ese anuncio, ¿sí? Ese anuncio de quién es el que va a venir. Y lo remarca muy bien y se esfuerza por proclamarlo, incluso lo juzgan de loco porque no saben de quién están hablando, pero él sí sabe con certeza de quién está hablando y sobre todo, ¿verdad?, anunciando lo que viene, o sea, ese personaje que viene a traernos la salvación, ¿verdad? Él dice, yo anuncio lo que viene atrás de mí, pero cuando llega a la plenitud de ese nacimiento, de la llegada de Jesús, él dice, este es el que yo les venía anunciando. Por eso lo importante de las semanas, ¿verdad?, en estas 2 partes, de decir, ¿cómo me preparo, ahora sí, para esa venida? Pero concretamente cuando está Jesús ya aquí en la tierra, ¿cómo de veras prepararme para recibirlo y para vivir junto con él? Y Juan el Bautista por eso marca su testimonio, incluso la misma iglesia, ¿verdad?, lo respeta mucho, lo quiere mucho por el personaje tan importante de su anuncio, ¿sí? Ese anuncio, esa venida del Hijo de Dios. Por eso es la voz que clama en el desierto, ¿verdad? Porque Él vino a ser el precursor y anunciar, este es el Cordero de Dios, este es el que quita el pecado. Es decir, anuncia a aquel que el pueblo de Israel, y esto es importante, había esperado por muchísimos años. O sea, estamos hablando de una espera de siglos y que se hace presente el Señor
y es precisamente Juan el que tiene la dicha y el privilegio de anunciar, él es el Mesías que estábamos esperando. Y en el caso de María, porque yo creo que de María sobre todo las actitudes, ¿no? Si alguien supo de un adviento, de una espera, pues fue María, porque ella lo llevó en su vientre. ¿Qué actitudes encontramos en María que nos pueden servir para vivir este tiempo? También la liturgia nos marca algo muy importante de María. Primero, en que es elegida, ¿sí? Es elegida por Dios, preparó su seno para precisamente que naciera su hijo. Y actitudes de María muy importantes es esa obediencia, pero sobre todo la humildad de hacer la voluntad de Dios. Yo pienso que es parte muy importante para nosotros de decir, María como discípula sí, pero primero fue elegida, fue anunciada y en actitud de humildad para recibir ese llamado de Dios, ¿verdad? El gran anuncio, la encarnación y pues la plenitud, ¿verdad? Cuando nace el Hijo de Dios. Por supuesto, y por eso María pues es el testimonio más hermoso que tenemos de cómo vivir el Adviento. Yo creo que algo que me llama mucho la atención, Padre, es cómo María nunca pierde la paz. No fue fácil, a veces las personas decimos, ay, qué bonito, María fue elegida, pero decir ese sí no fue fácil, porque era algo que la rebasaba y que, como ella decía, yo no entiendo, pero que no se haga mi voluntad, ¿verdad? Yo creo que esa es la experiencia muy, muy bonita de María, y ella supo esperar, a pesar de que, como le dijo el ángel, una espada va a atravesar tu corazón, ¿verdad? Es tan importante, ¿verdad?, lo que acaba de mencionar, Padre, el cómo ella dio un sí, y ahora a nosotros nos invita a decirle un sí también a Jesús, ¿verdad? A decir un sí convencido de lo que va a llegar, convencido de lo que va a acontecer, pero sobre todo convencidos de dar un sí que habite en nuestro corazón. Sí, porque es muy difícil decir, quiero que llegue, pero ¿hasta dónde? Y pues se trata de que llegue a nuestro corazón para seguir ese camino de conversión. Así es, así que hay que prepararnos en este Adviento, como lo hizo nuestra Madre Santísima, para recibir a Jesús en esa próxima Navidad. Pues vamos a otro breve corte comercial y regresamos hablando acerca del Adviento. Gracias por su preferencia. Vive fe, róbame el alma, transforma mi vida. Las cooperativas, ¿qué son? ¿Cómo funcionan? ¿Desarrollan la economía de una sociedad? ¿De un país? Se dice que las cooperativas son la mejor iniciativa en el mundo para reducir la pobreza. Conozca los aspectos generales y legales de la organización y funcionamiento de las cooperativas. RM Advisors Ediciones presenta el primer tomo de la obra, Tratado Jurídico Tributario de las Sociedades Cooperativas, de los autores Dr. Oswaldo G. Reyes Mora, Maestro Oswaldo G. Reyes Corona y del licenciado Daniel Ibarra Ponce. Adquiera este libro en RM Advisors Ediciones, 582-6060. El conocimiento jurídico fiscal puede ayudar a los empresarios a obtener ventajas y oportunidades competitivas para generar la utilidad necesaria. El Centro de Altos Estudios Tributarios imparte la especialidad en Alta Planeación Fiscal 2012-2013 y les invita a tomar el módulo Impuesto Empresarial de Tasa Única, impartido por el contador público Jorge González Anchondo. Actualízate este 5 de diciembre de 4 a 9 p.m. en el Forest Business Center, Boulevard Benito Juárez 1382, Jardines del Valle. Recibimos todas las formas de pago. Llama para más información al 582-6060. Adquiera sus libros. RM Advisors Ediciones y sus autores le invitan a que conozca y adquiera los distintos libros que ponen a su disposición. Temas como alta planeación fiscal, legalidad tributaria y la colección Análisis jurídico de contratos civiles en México forman parte de nuestro amplio catálogo temático. RM Advisors Ediciones. Ventas al teléfono 568-2693. Vive fe, róbame el alma, transforma mi vida. Gracias por continuar con nosotros, Padre Asunción, Padre Chon, como te decimos los amigos. Estamos hablando acerca de la preparación.
y no podemos hacer a un lado hacia qué nos estamos preparando, y en este caso, por supuesto, es la Navidad. Entonces, ¿qué es lo que trae la Navidad a nuestras vidas? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué no debemos de verlo solamente como una época de reunión familiar y de fiesta y que pase desapercibido? ¿Por qué es tan importante en nuestras vidas la Navidad, ¿no? Es tan importante, ¿verdad?, recibir esa Navidad año con año, primeramente por la felicidad que acontece todo esta preparación. Pero algo también, Padre, muy importante que tenemos que recalcar es, ¿van a ser ese Jesús en tu corazón personalizado, o sea, para ti, o simplemente un evento social? Y de ahí es de donde decimos, pasó la Navidad y después, ¿qué acontece? ¿Verdad? Y tenemos que ser muy claros, ¿verdad?, al recibir esa gracia de Dios, de decir, has nacido, ya estás con nosotros, y es alegría, es júbilo, ¿verdad? Entonces, en todo nuestro caminar tenemos que mirar esa esperanza, esa preparación, porque no es un hasta aquí, sino que es un continuar preparándonos para la venida, ahora sí, de los acontecimientos de la vida. Porque nos tenemos que enseñar a vivir junto con Jesús. No nada más es, nació, Él por su lado, yo por el mío, no, sino que tenemos que ir caminando y creciendo juntos. Exacto, de manera que no es un acontecimiento de un día, pues, sino que es algo que realmente nos tiene que marcar en nuestra vida. Y en ese sentido, Padre, ¿qué sugerencias le puedes dar? Yo sé que en esta época también hay muchas personas que no se llenan de alegría, al contrario, se llenan de tristeza, a veces por los seres queridos que ya no están, porque también se convierte en una época de melancolía, ¿no? Por los recuerdos de cuando quizás estábamos todos reunidos y hoy ya hay personas que se nos adelantaron en el camino o están en otro lugar, que no se dejan llenar por esta alegría, o también, ¿por qué no?, personas que ven una época de preocupación económica ante todos los regalos que hay que comprar y todo esto. ¿Qué les puedes decir a estas personas que no se dejan llenar de alegría en estas épocas? Recordemos también de que llenarnos de alegría no es llenarnos de muchas cosas, Padre. ¿Verdad? Algo muy importante es esa alegría que tanto buscamos, la tenemos dentro de nosotros. Solamente hay que descubrirla y al mismo tiempo de descubrirla hay que acercarnos a Dios. Hay que acercarnos a Dios, hay que acercarnos a la iglesia de Dios y sobre todo acompañados de María. María es la que ha caminado más tiempo con Jesús, ¿verdad? Ella nos da su experiencia, ella nos da su preparación y los momentos que marca usted de que familias tristes, familias que recuerdan, melancólicas, pues viene a la plenitud. Sí, si ya nos dejaron nuestros familiares o algunos familiares, ellos están plenamente gozando de Dios. Y también cuando nosotros estamos preparados con esa fe firme, con esa esperanza, ¿verdad? Porque hablábamos de una preparación, una fe firme, una esperanza en Jesucristo que llega, nace y nos invita a caminar, pero también, ¿dónde es donde nosotros encontramos esa felicidad? En la caridad, ¿verdad? Compartir nuestra vida con el otro, con el más cercano. Si tienes ganas de decir un te quiero, ¿por qué no decirlo? Si tienes ganas de pedir perdón, es acontecimiento importante para poder decirlo y expresarlo, porque reunión familiar marca esa alegría, pero también si hay que corregir, es también de ser humanos y como María Santísima, humildes para reconocer y sobre todo para dar alegría. No nos quedemos con nuestra alegría dentro de nosotros, sino compartamos nuestra vida en alegría y en plenitud que es Cristo. Qué importante, Padre, lo que dices, porque creo que no podemos entender este tiempo de Navidad sin la caridad. A mí me llama mucho la atención que en estas fechas las personas se abrazan y se desean feliz Navidad, pero yo siempre he dicho, la Navidad no llega sola, la Navidad tú la haces, le deseas un feliz Navidad en un instante, cuando en realidad tienes miles de problemas con esta persona y no vas a hacer nada por solucionarnos, no llega sola, creo que es algo que hay que construir. Y también, Padre, de lo que mencionabas de la caridad,
uno se da muchos regalos en este tiempo y uno puede decir, ¿cómo puedo regalarle algo a Jesús? La palabra es muy clara, el Señor dice, cuando lo hicieras con el más pequeño, a mí me lo haces. O sea, si tú le das de comer al hambriento, me lo estás dando a mí. Si tú estás vistiendo al necesitado, lo estás haciendo conmigo. De manera que sí es posible, entonces, vivir y darle ese regalo a Jesús, ¿no? Yo creo que tendríamos que centrarnos también en esto y no quedarnos solo en el recibir, sino el aprender a dar, ¿no? Y más allá de los regalos materiales, que también tomemos conciencia como en familia, hay que darnos, pero hay que darnos a lo mejor nuestro tiempo, ¿no? A veces los hijos necesitan más tiempo que un regalo, que otras cosas. Hay que darnos nosotros mismos, yo creo, ¿no? Y no perdernos de lo demás. Y Padre, ya para finalizar, ya en una cuestión práctica, ¿qué recomiendas tú para vivir en las familias propiamente? ¿Qué signos puede haber? Y cómo vivir, sobre todo, qué nos invita la iglesia, por ejemplo, la misa de gallo, etcétera. ¿Cómo vivir, pues, realmente estas fechas como familia? Cómo vivir es muy importante, Padre, porque muchas familias no sabemos cómo prepararnos en familia. Sí, podemos prepararnos personalmente, pero en familia la oración es muy importante. Sí, la oración, dense el tiempo de orar en familia. Recuerden de que una oración pequeña, sencilla, junto con su familia es lo que Dios quiere. Y también, Padre, algo muy importante, el rezo del Santo Rosario. ¿Sí? Es una oración muy bonita, podríamos decir un poco enfadosa, pero aquellos que no lo han disfrutado todavía, pero familias, dense la oportunidad de rezar el rosario. Es tan importante rezar el rosario como es tan importante, ¿verdad?, al que vamos a recibir. Y un signo importante es orar en familia y sobre todo planear en familia qué es lo que va a acontecer y cómo nos vamos a preparar. Claro que sí, y también invitarlos pues a que se acerquen más en estas épocas a la casa de Dios, para adentrarnos más, por ejemplo, en la liturgia del nacimiento del Señor, en lo que la palabra nos está diciendo, y signos bien concretos, ¿no? A veces tenemos árboles hermosos en las casas, pero hay que tener un nacimiento, yo creo, ¿no? Para que en el momento de la Nochebuena podamos darles espacio, colocar al niño, sobre todo que las nuevas generaciones no pierdan el sentido de lo que está aconteciendo, porque a veces siento que esto nos ocurre. Y que por supuesto no se vayan a perder la misa que se le llama de misa de gallo. ¿Cuál es esta misa, Padre? Esta misa de gallo es por la noche, ¿verdad? Es cuando en la iglesia se celebra el gran nacimiento, pero también el júbilo de la alegría en plenitud que es Cristo mismo en la iglesia. Así es, en casi todas las parroquias y rectorías tenemos la misa el 24 en la noche. ¿Aquí la van a tener a qué horas? A las 8 de la noche primeramente. Pues igual allá en Santo Domingo la vamos a tener a las 8 y es una misa hermosísima porque, híjole, ¿de qué serviría todo esto si no voy a ir a felicitar al festejado, verdad? Que en este caso es nuestro Señor Jesucristo. Así que ojalá y que con toda esta reflexión que hemos tenido acerca del Adviento, tomemos conciencia y no nos perdamos en las cosas que de verdad a veces no valen la pena, las preocupaciones que no traen ese gozo y esa alegría. Padre, un último mensaje porque el tiempo se nos acaba. Pues solamente decirles, ¿verdad? Preparemos nuestro corazón para recibir a Dios aquí en la tierra, pero sobre todo dar a Dios como Él nos enseña. Muchas gracias, Padre, y esperamos tenerte en otra ocasión. Yo me despido con mucho gusto de todos ustedes, no sin antes recordarte, vuela, tú naciste para ser libre, que Dios los bendiga y que tengan muy bonitas fiestas y que lo disfruten, pero sobre todo que estemos teniendo como centro el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo.